amantes de la paleontología y bienvenidos a esta nueva serie, Enciclopedias Prehistóricas. En este primer capítulo hablaremos de un reptil marino, Ichthyosaurus. Ichthyosaurus es un género extinto del grupo llamado Ichthyosauria, que vivió entre finales del Triásico a principios del período Jurásico. Este reptil habitaba en Europa y medía aproximadamente 2 metros de longitud. Sus ojos son, sin duda, los más grandes de todos los animales, tanto prehistóricos como actuales, con un diámetro de hasta 25 centímetros. Este reptil, con apariencia de delfín, era carnívoro y se alimentaba principalmente de peces y calamares. Existen 8 especies descritas de Ichthyosaurus: Ichthyosaurus communis, intermedius, breviceps, conibeari, ceramensis, anhingae, larkini y somersetensis. El primer fósil casi completo de Ichthyosaurus fue encontrado por Mary Anning en 1811 en Lyme Regis. Fue vendido al Museo de Historia Natural de Londres y fue identificado como un espécimen de Temnodontosaurus platyodon. En 1814, el espécimen fue descrito por el profesor Everard Home, que, intrigado por el extraño animal, en 1816 descubrió fósiles de Ichthyosaurus en propiedad de William Buckland y James Johnson. En 1821, Ichthyosaurus fue oficialmente descubierto cuando Delamere y William Conybeare proporcionaron la primera descripción sistemática de Ichthyosaurus, comparándolos con otro grupo de reptiles marinos, el grupo Plesiosauria, que gran parte de esta reflejaba los puntos de vista de Joseph Pentland. En 1835, Henry Marie Ducrotale de Blainville nombró el orden Ichthyosauria y en 1840 Richard Owen nombró al orden Ichthyopterygia como un concepto alternativo. Los huesos del oído de Ichthyosaurus eran sólidos, probablemente transfiriendo vibraciones del agua al oído interno. Aún así, las características anatómicas demuestran que era un depredador de orientación visual, ya que tenía ojos enormes y sensibles, protegidos por escudos huesudos. Inicialmente se creía que Ichthyosaurus ponía huevos en tierra, pero la evidencia fósil muestra que, de hecho, las hembras dieron a luz a crías vivas. Como tales, estaban bien adaptados a la vida como organismos completamente pelágicos, es decir, que nunca llegaron a tierra. Los bebés nacieron con la cola primero para evitar que se ahogaran en el agua. Fósiles descubiertos en Alemania muestran la piel interna y externa del Ichthyosaurus. Los restos que han encontrado contienen pedazos de piel que todavía muestra cierta flexibilidad e incluye capas de la dermis y la epidermis. La grasa que se ha detectado por primera vez bajo la piel de Ichthyosaurio es una característica que comparte también con los mamíferos, un rasgo que protege del frío y ayuda a la flotabilidad, y actúa como almacén de nutrientes. La pigmentación destacada indica que la piel del saurio marino era más oscura en la parte superior del animal y más clara en la inferior. Este patrón de coloración se encuentra en diversos seres vivos que lo utilizan como camuflaje, protegerse de la radiación solar y como ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. No olvidéis de darle a like, suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos. Hasta el próximo vídeo.